Bienvenidos a todos a nuestra conmemoración de Viernes Santo. Hoy en español vamos a orar el Vía Crucis. Después vamos a tener la veneración de la cruz de Cristo. Vamos a tener comunión espiritual. Hoy, porque es el día que Cristo murió, este día en todo el mundo no hay una misa, porque Cristo va a morir este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Introducción. Caminar con Jesús será siempre una gracia y un riesgo. Ha compartido el Papa Juan Pablo II. Es gracia porque nos compromete a vivir en la fe y a conocerlo, entrando en lo más hondo de su corazón, comprendiendo la fuerza de su palabra. Es riesgo porque en Jesús sus palabras, sus gestos, sus acciones contrastan con el espíritu del mundo, con la ambición humana, con las propuestas de una cultura del descarte y del desamor. Vamos a orar juntos el Vía Crucis, acompañando a Cristo en su pasión y su muerte. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por su Santa Cruz redimiste al mundo. Tantas personas condenadas a muerte, tantos que viven dramáticamente de la vida metidos en la droga, en el hospital con enfermedades incurables, en el paro, condenados a muerte en el banco de toda la crisis, envueltos en tremendas depresiones y a veces convencidos de que nadie apuesta por ellos. Son personas los que ama Cristo y su iglesia. Señor, ayúdanos a vivir como personas que transmiten esperanza en el mundo, que vive sin salidas y con tremendas contradicciones. Que la cruz de Cristo sea para todos nosotros fuerza para caminar al lado de los pobres y que encendamos luces en vez de quedarnos en la tremenda queja de quien maldice la oscuridad, pero no hace nada por salir de ella. La segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Esta cruz es la cruz de todos y cada uno de nosotros. Quien no ha sufrido alguna vez la cruz de la humillación, de la incomprensión, del dolor físico o moral, quien no ha tenido en su corazón todas las dificultades en el camino de la vida, Jesús carga con su cruz. También nosotros debemos cargar con nuestra cruz pesada de cada día y luchar con todas las fuerzas para hacer un mundo más justo, más fraternal. Señor Jesús crucificado, te pedimos que nos ayudes. Enséñanos y danos fuerzas para cargar con nuestra cruz. Una cruz de madera, una cruz sin brillo, una cruz que a veces se hace insoportable, pero contigo, Señor, podemos llevar con amor. La tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. No dejes nunca que tus caídas se conviertan en heridas incurables. Solo si te levantas mirando a Cristo, también cayó, podrías vivir con gozo y alegría, acogiendo la infinita misericordia del Señor. Santo no fue el que nunca cayó, sino que el que siempre se levantó. Esta primera caída de Jesús nos recuerda las caídas de tantos jóvenes en la droga, el alcohol, en el vicio, en la violencia, en toda forma que impide que el joven sea feliz. Señor, caído con la cruz a cuestas, ayúdanos a soportar las cruces de la vida con la convicción de que están heridas de resurrección. Pues tú, Señor, has vencido y nos ayudas a vivir a tope.
ayudando a todos los caídos a levantarse a volver al hogar de tu corazón. La cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Muchas personas experimentan la decepción de tantos amores en la vida, amores con muchas cosas, cosas buenas y cosas malas, pero el amor de la madre permanece en una manera especial, quizás como nos recuerda esta estación, porque ellas son capaces de esperar y de estar cerca, en las buenas y en las malas. María, acompañada a su hijo a la cruz, está ahí sosteniendo y ayudando, cuando a veces la única manera que tenemos de ayudar es la presencia en la calle de la amargura. Señora nuestra de la soledad, de la amargura, de la Veracruz, de las angustias, acompaña nuestros pasos cansados, que te encontremos siempre en el camino de la vida, ya cuando no podemos más. Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos y enséñanos el camino de la aceptación. La quinta estación, el Cireneo, ayuda a Jesús a llevar a su cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Todos necesitamos cireneos que nos ayuden a llevar la cruz. Necesitamos personas que estén a nuestro lado, que compartan sus dudas y fracasos y sobre todo que nos ayuden a llevar con paciencia la cruz de la vida. Hoy más que nunca necesitamos tenerlos a las catequistas, animadores de pastoral juvenil y a la familia en acompañamiento personal. Cireneos que estando a nuestro lado de ayudar a cargar con la pesada cruz de cada día. Señor, mándanos cireneos que nos ayuden, vocaciones de hombres y mujeres para estar cerca de nosotros, a veces en los peores momentos de su vida. Gracias, Señor, por todos los cireneos que pusiste en mi camino y que me enseñaron y ayudaron a vivir la vida desde el amor de Dios y al servicio de los hermanos. La sexta estación, la Verónica, enguja el rostro de Cristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Esta mujer Verónica estaba allí, miró a Cristo y se conmovió el corazón. No se quedó en el lamento, sino que pasó a la acción, a la vida entregada. El Señor quiso que su rostro quedase plasmado en el lienzo. El Señor nos ha dado a nosotros, jóvenes, mucho más que a la Verónica. Nos ha dado la Eucaristía, su cuerpo y su sangre. ¿Y cuántas veces no le hacemos caso? No acudimos a la misa, ni se queda su presencia en nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tantas Verónicas valientes que limpian el rostro de los otros Cristos que son nuestros hermanos. Te pedimos que surjan muchas Verónicas que sean capaces de ayudar a nuestra tierra para que el mundo se implante la civilización del amor. La séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Es verdad que nosotros somos a veces frágiles. A veces las caídas vienen en nuestra vida y es difícil para recuperar. La iglesia nos quiere como somos. Necesitamos descubrir en el rostro de Cristo caído y en todos los caídos y crucificados de la historia una llamada a servir de rodillas, a vivir sembrando los caminos de la vida de esperanza. Señor Jesús, danos fuerzas para ayudar a todas las personas a descubrir y a vivir en la dignidad de los hijos de Dios.
y a compartir en la mesa común de la humanidad los bienes que nos pertenecen a todos por igual. La octava estación, Jesús consuela a las piadosas mujeres. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Ser humano no puede significar estar hundido y pasando a veces por noches oscuras. Necesitamos encontrar en la cruz el rostro de Cristo crucificado, que nos enseña a descubrir el sufrimiento de tantos hermanos nuestros que caminan a nuestro lado. El mundo moderno busca el consuelo fácil, a veces a costa de la verdad. La Iglesia, desde la realidad y la verdad, nos ofrece el verdadero consuelo que alma nuestra sed, nos abre la esperanza en la vida diaria al contemplar el rostro del que tiene siempre abierto el corazón. Señor Jesús, queremos que tú, con tu amor, nos consueles en el camino de la vida y ayúdanos a mostrarnos disponibles ante tantos jóvenes que han perdido en el norte el rumbo de sus vidas. La novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. La fragilidad de cada ser humano a veces también es fuente de humildad y esperanza. San Pablo decía que tanto lo podía en aquel que nos conforta, y decía algo más luminoso, aunque misterioso, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quería decir? Que con Cristo todo lo podemos. Querer decir que nuestra fragilidad, viviendo con fe, se puede convertir en fuente de esperanza, porque es verdad que Cristo y yo es igual a mayoría aplastante. Solo hay que levantarse y confiar en aquel que nunca nos abandona. Señor Jesús, te pedimos que los ilumines y nos ayudes a levantarnos cuando no podemos más, pues tú eres el vencedor del pecado, del dolor y de la muerte. La décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Cuántas personas despojadas de su trabajo, de la dignidad más elemental, de ver sus derechos pisoteados, de tantas instrumentalización, ideología? Jesús se despoja de las vestiduras y lo representan sin nada, solo con su amor al Padre y a todos, con su verdad proclamada a los cuatro vientos. Nos ha dado todo, se ha despojado hasta de su madre, que nos entrega como madre nuestra. En su corazón solo hay un deseo de amar hasta el extremo. Vive estos momentos como el leño verde en invierno, con la esperanza cierta que no está lejos de la primavera. Señor, despojanos de todo lo que nos aparte de ti. No dejes que caigamos en la tentación de la desesperanza, de instalarnos en la queja. Despónjanos del pecado que nos aparte de ti, de la tristeza inmensa de una vida sin Dios. La 11ª estación, Jesús es crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Como si te sientas en las cuerdas de una guitarra, así han clavado a Jesús, como bandera clavada en lo alto de un monte, como signo de contradicción, como quien lo ha dado todo. Jesús es crucificado. Es la mejor declaración de amor del Padre a cada corazón humano. Cuando creas que nadie te quiere, ni te recibe, ni te ha declarado su amor, la contemplación en tu oración del crucificado siempre te devolverá la esperanza. Señor Jesús,
crucificado en todos los calvarios del mundo, al lado de todas las personas que viven cosidos y crucificados a la droga, al consumismo, al paro, a la precariedad del futuro incierto, en todas las cruces posibles. Ayúdanos a vivir el sufrimiento como puerta de esperanza, que eres tú. La 12ª estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Ha muerto con los ojos cerrados para no ver nuestra realidad. Sus ojos son demasiado limpios para quedarse solo en nuestras miserias. Ha muerto con los brazos abiertos como el padre de la parábola del hijo pródigo para abrazar a todos los que vuelven derrotados de la vida. Ha muerto con la cabeza hacia adelante porque escucha con todas nuestras dificultades. Ha muerto con los pies clavados, entregando su amor a través de la iglesia, que con el amor de una madre siempre espera de noche y de día, y que volvamos al hogar. Ha muerto con el corazón abierto y para decirnos que las puertas de su costado están siempre abiertas y que no tienen secretos con nosotros. Señor Jesús, muerto por nuestros pecados y rebeliones, ayúdanos a comprender que siempre que nos alejamos de ti, no nos va nada bien y que es demasiado peligroso construir una sociedad sin ti. La 13ª estación, Jesús es puesto en brazos de su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Allí estaban los brazos de su madre, los brazos de la iglesia, acogiendo y entregando desde su pobreza a Jesús a la humanidad. Pensamos en tantas madres con sus hijos en brazos, muertos por el odio, la guerra, el terrorismo, la droga. María y la iglesia acogen en su seno a la humanidad más sufriente. En el silencio lloran con los que lloran. Les ofrecen la esperanza cierta de que si morimos con Él, viviremos con Él. Señora, junto a la cruz, Madre de todos los hombres, mujer creyente que permanece hasta el final, que no te echas atrás, ayúdanos a ser jóvenes cristianos que vivamos en el corazón de Cristo, en el interior de tantos dramas como vive nuestra tierra. Decimocuarta estación, Jesús es puesto en el sepulcro nuevo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lo había dicho Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Tenemos que saber esperar, como decía el hermano Rafael Arnariz. Tenemos que vivir en el convencimiento detrás de la noche viene galopeando la aurora. Es precioso saber que todas nuestras cruces están heridas de resurrección. Es necesario que los cristianos seamos portadores de una esperanza cierta, que se fundamenta, desde luego, en el camino de la cruz, pero el destino es la vida, que no se acaba, la vida eterna. Señor Jesús, enséñanos a ver cercana la primavera, aunque nos veamos a veces insertos en el crudo invierno, y ayúdanos a ser capaces de contagiar al mundo de la esperanza cierta de que tú eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. Oración final. Te suplico, Señor, que me concedes por intercesión de tu Madre, la Virgen, que cada vez que medite tu pasión quede grabado en mí
con marca de actualidad constante, lo que tú has hecho por mí y tus constantes beneficios. Señor, que me acompañe durante toda mi vida, un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. Hoy es el día que Jesús murió en la cruz y ahora, con nuestra tradición de la Iglesia, vamos a venerar la Santa Cruz de Cristo. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Si ustedes tienen una cruz de madera en su casa, pueden tener esta cruz y dar un signo de su amor y de su honor a Cristo. Y porque en este tiempo que necesitamos tener distancia, puede dar su honor en una genuflexión y un acto de respeto. Vamos a tener como 2 o 3 minutos para adorar la cruz de Cristo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu es el reino, tu es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de justicia y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados de la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ustedes en la casa, vamos a orar la oración de la comunión espiritual. Creo, Dios mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permites que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Eso es la conclusión de nuestra conmemoración del Viernes Santo. Vamos a tener una misa en inglés por la vigilia de Pascua mañana a las 8 de la noche. Vamos a tener la misa de Pascua en español el domingo a las 11.